el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él con 6 alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con el otro se cubrían los pies y con el otro volaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Señor, tú eres nuestro Rey. Todos: Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Todos: Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Todos: Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Todos: Señor, tú eres nuestro Rey. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor.
Si al dueño de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien después de arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen más que todos los pájaros del mundo. Y quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. En este día sábado compartimos la palabra de Dios, compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero que me acompañen a orar por todos los migrantes. Oremos a Dios y te invito a que coloques tu comentario, tu oración por quién quieres orar, por aquel migrante que conoces, por usted, por su familia, que ha salido de su país en busca de mejores calidades de vida, en busca de un futuro mejor. Oremos a Dios por los migrantes que ya están erradicados en países, en lugares. Oremos al Señor para que no pierdan la fe, para que vayan a la misa, para que si dejaron el país, no dejen su fe católica. Por los migrantes que se están cambiando de evangelio, dice San Pablo, Gálatas 1:6, no es que haya otro evangelio, sino personas que le engañan. Quiero orar a Dios por aquellos migrantes que sufren, por aquellos que son tratados cruelmente, con desprecio de manera especial, por la xenofobia que hay con los migrantes cuando llegan a los países, para que los nativos de los lugares sepan que también son personas, seres humanos. Y de manera muy especial por aquellos hermanitos que están en los caminos verdes, en las trochas,
que están caminando, pasando las fronteras hacia otros países, los desaparecidos, los que han encarcelado, los que maltratan. Oremos al Señor por todos los migrantes. Te invito a que dejes en los comentarios el nombre de tu familiar migrante, el nombre de tu familiar que ha salido del país, que está caminando, a la persona por la que quieres orar en este día, tu familia. Déjalo en los comentarios y con mucho cariño estaremos orando por ustedes y por cada uno de los hermanitos migrantes, de los hermanitos que están sufriendo, de los hermanitos que ya se han encontrado con sus familias. Te invito en este día a que abras tu Biblia, querido hermano, querida hermana, hoy sábado. A lo mejor tengas descanso, a lo mejor estés en tu casa, a lo mejor estés y Dios te dé la oportunidad de escuchar este evangelio y de abrir la palabra de Dios. Vamos a compartir hoy el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, capítulo 10, versículo 24 al 33. Abre la Biblia. Comparte conmigo en este día la reflexión. Hermanito, así como usted abre su celular, así como abre su carro, así como abre su casa, así como utilizas el videojuego, también debes leer la palabra de Dios. Hoy yo te invito, en el nombre del Señor, a que abras la Santa Biblia y la comparta con nosotros. Escucha, hermano, Mateo capítulo 10. El 10 está después del 9, antes del 11. Versículo 24 al 33. Escuchemos con atención. Padre, yo no la puedo abrir porque no la tengo. Descárguela. Padre, yo no la puedo abrir, estoy trabajando. Bueno, colócate los audífonos. Colócale volumen al radio. Y que toda la familia pueda escuchar el evangelio del día. Comparte la palabra de Dios. No se lo olvide con la familia. Oigan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles. Recuerden que el día de jueves Jesús hizo un envío a los apóstoles. El día miércoles los escogió. El día jueves los envió. Y le está dando indicaciones. Las indicaciones son que para predicar no se necesita dinero, no se necesita alforja. El día de ayer hablaba de que debíamos ser mansos como la paloma, astutos como las serpientes. Debemos predicar en las casas. Todas las indicaciones que esta semana hemos oído. Oigan, pero hoy también continúan las indicaciones. Y cuando ustedes y yo predicamos surgen problemas y dificultades. Y los problemas y las dificultades más grandes es que ustedes y yo le tenemos miedo a la gente. Y creemos que la gente nos va a morder, nos va a pellizcar, nos va a pegar corriente o no va a hacer cualquier cosa. No. A la hora de predicar no le tengamos miedo a las personas. El diablo quiere que usted le tenga miedo a su esposo y no le predique la palabra de Dios. Y para eso le coloca en su esposo un espíritu de rebeldía, de molestia cuando usted le habla de Dios. Y con ese cuchillo de cartón, el diablo corta de que usted no le predique la palabra de Dios a su esposo. Cuando le predica la palabra de Dios a su esposa, igual. Le coloca un espíritu de grosería, de altanería. Y con ese cuchillo de cartón, usted deja de predicar la palabra de Dios. Y cuando se refiere a sus hijos le coloca un mal carácter. Yo no quiero oír nada de Dios. Yo no quiero saber nada. Yo soy ateo. No le preste atención. En Venezuela hay un refrán que dice: el perro que ladra no muerde. Y cuando alguien está ladrando, cuando alguien está así, eso no va a morder, no se preocupe. Pero para eso Dios hoy nos da unas indicaciones nuevas. Escuchen, Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que el Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su Señor. Oído al tambor, escuche. Si al dueño de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? Lo vuelvo a repetir, escúchelo, anótalo, escríbelo, apúntalo. Usted cuando escuche el evangelio del día debería tener un cuadernito, un cuaderno de apuntes y de notas, donde usted grabe la cita y coloque la frase que le gusta. Y esta me encanta. Óiganlo de nuevo. El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Oído al tambor, anótela, escúchela. Si al dueño de la casa lo han llamado Satanás,
¿qué no dirán de sus servidores? Lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo 10, versículo 24 y siguiente. Es emocionante. Oigan, si al dueño de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? Se lo traduzco en español de una vez para que usted lo entienda. Si a Cristo le dijeron, usted expulsa a los demonios con el poder de Satanás, usted es el diablo, ¿qué no nos van a decir a nosotros por predicar la palabra de Dios? ¿Qué insulto no vamos a recibir? ¿Qué mala palabra no vamos a recibir? ¿Qué maltrato no vamos a recibir? ¿Qué mala mirada? ¿Qué mala expresión? ¿Qué empujón? ¿Qué grito no vamos a recibir? Si a Cristo le dijeron Satanás, a usted y a mí, que nos digan diablo, ¿usted cree que eso nos va a afectar? Sí, hay personas que se duelen y que se afectan porque alguien les trata mal. Padre, mire, yo venía de la iglesia con todo el cariño, con toda la emoción, a hablarle a mi hijo de Dios. Había vivido una experiencia emocionante y cuando llegué a hablarle a mi hijo de Dios, ¿sabe qué hizo? Me dijo, yo no quiero oír nada de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Y con eso mató mi fe. Así de sencillo. Con ese cuchillo de cartón tu hijo te cortó. Padre, y yo fui donde el sacerdote, mire. Y cuando llegué donde el sacerdote y le conté una experiencia linda que había tenido con Dios, donde Dios me había dado un don, me había dado un regalo tan grande, y el cura me dijo, yo no creo en esas cosas. Mi fe se vino abajo. Oiga, con tan pocas palabras usted se duele y se lastima y deja que la predicación no siga y deja que el enemigo haga la obra. Padre, pero es que mire, yo le fui a predicar a mi esposa o a mi esposo con toda la sinceridad, con todo el cariño, como usted lo dice, como usted me lo enseña. ¿Y sabe qué? Mi esposo y mi esposa no quisieron escuchar, me trataron mal. Es más, mi esposo me prohibió ir a las cosas de Dios. Mi esposo me dice que ya no me dedique más a las cosas de Dios, que prefiere verle en la calle, en el mundo, que en las cosas de Dios. Oiga, hoy la palabra de Dios te dice, si a Jesús le dijeron Satanás, ¿qué no nos dirán a nosotros? Yo fui a la clase, fui a la escuela y escuché que estaban hablando cosas que no son. Estaban hablando y enseñando esas cosas del mundo, pecados, enseñando a utilizar preservativos, enseñando en la escuela que nosotros venimos de un mono, que nosotros venimos yo no sé dónde, y enseñando en la escuela que ahora los matrimonios son hombre con hombre, mujer con mujer. Y yo les dije que no, porque la palabra de Dios enseña que no, y me vieron como un extraño. Me vieron como un leproso, me vieron mal y por eso ya no vuelvo a hablar de Dios. Si a Jesucristo le dijeron diablo, si a Jesucristo le dijeron demonio, ¿qué no nos van a decir a nosotros? Hermano, despiértate, te doy un consejo y a mí me ha servido y espero que a usted le sirva toda la vida y espero que nunca lo olvides. Espero que esto que le voy a decir nunca lo olvides. Si a Cristo le dijeron Satanás por predicar la palabra de Dios, ¿qué no nos van a decir a nosotros? ¿Cuán mal no nos van a tratar a nosotros? Y recuerda algo, las palabras no rompen huesos. Lo vuelvo a repetir. Las palabras no quiebran huesos. Lo vuelvo a repetir. Las palabras no le van a partir un hueso. Porque a usted lo traten mal, porque a usted lo insulte, porque a usted le digan cualquier barbaridad, no se le va a quebrar un hueso. Por el contrario, cuando te insulten, ríase. Cuando te insulte, cállate y dígale, Señor, esto no es conmigo, esto es contigo. Yo estoy hablando de ti. Y como estoy hablando de ti, me están tratando a mí. Y a usted es el que trata mal, entonces te lo entrego a ti. Entrégale ese sufrimiento a Cristo. Ustedes y yo nos tomamos las cosas a personal. Mire, Cristo nos envía, Cristo nos motiva, Cristo nos impulsa a misión. ¿En nombre de quién estamos hablando? ¿En nombre de quién estamos evangelizando? En nombre de Cristo. Y si usted recibe un insulto, un maltrato, agárrelo y llévelo a la oración y dígale, mire Señor, aquí le mandaron un insulto, un maltrato. Que las personas que te están insultando, maltratando y diciendo malas palabras no te están tratando mal a ti, sino al mismo Cristo, porque usted es un enviado de Cristo. Y si usted empieza a cambiar su mentalidad y a ver las cosas diferentes, que esas malas palabras, que esos malos tratos no son para usted, sino para Cristo, que los aplausos no son para usted, sino para Cristo, entonces la vida será diferente.
entonces usted podrá evangelizar con cariño y con amor. Por eso es que ustedes y yo nos estancamos, porque nos tomamos las cosas personalmente, a personal. Esto lo dijo por mí. Oiga, y usted no se preocupe, usted no es la estrella, usted no es la persona importante. La persona importante es Cristo. Y si a Cristo le mandaron un insulto, vaya a la oración, vaya al Santísimo y dígale: Señor, yo estaba predicando y esta persona y aquella persona y aquellos hermanos me insultaron, pero como no es para mí, te lo entrego a ti, y así queda libre de cualquier peso. Jesús lo dijo: vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga, que yo les daré descanso. Ustedes y yo tenemos la clave para triunfar en la evangelización, y es que todo insulto y todo maltrato que recibamos, entreguémoselo a Cristo. Coloquémoslo a los pies de la cruz de Cristo y coloquemos a esa persona en oración. Escuchen, presten atención. Continúa. No teman a los hombres. ¿Cómo? Lo repito. No teman a los hombres. ¿Lo escuchó? Se lo repito de nuevo. Oído al tambor. No le tenga miedo a los hombres. No le tenga miedo a las personas. No porque hayan personas que nos van a insultar y maltratar, nosotros vamos a dejar de predicarle. Miren, ustedes pueden ver que durante estos días hemos dado temas de formación. Y cuando toca un tema de formación bíblica, de apologética, de defensa de la fe, con cariño, con amor lo hacemos. Oigan, hermanos, hermanas, lo hacemos, lo predicamos, lo enseñamos, pero ¿saben qué? Llegan los hermanos evangélicos a inventar cosas que no son. Y mire, me escriben los evangélicos por WhatsApp, me escriben los evangélicos por mensaje de texto, me escriben los evangélicos por Instagram, me escriben los evangélicos por Facebook, me escriben los evangélicos por YouTube, por todas las redes sociales por las cuales evangelizamos me escriben insultos, maltratos, humillaciones, desprecios, me dicen hasta maldiciones. ¿Y usted cree que yo le contesto alguna? ¿Usted cree que a mí me da miedo porque ellos se pongan bravos? Yo voy a decir: uy, no, ya no voy a predicar. No. Ustedes y yo no le tenemos que tener miedo a las personas, a los seres humanos. Oiga, si ustedes y yo estamos haciendo mal, debemos tenerle miedo a Dios. Si ustedes y yo estamos predicando la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere, ¿por qué le tenemos miedo a los hombres, a las personas, a los seres humanos? Hoy la palabra de Dios tiene un mensaje para ti, para mí. Ese miedo que es cobarde, que es tonto, que asusta a los niños, ese que dirán, que es un león de paja que asusta a los niños. Oiga, eso no es de los cristianos. Ustedes y yo no debemos tenerlo. Y si en usted se ha apoderado ese miedo al que dirán las personas, porque yo le predique la palabra de Dios, debes correrlo. No debes tenerle miedo. Escuchen, no tengan miedo a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo a pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo en las azoteas. Ustedes y yo debemos repetir lo que el Señor nos enseña. ¿Y cómo vamos a predicar si no oímos ni siquiera la voz de Dios? No leemos la palabra de Dios, no escudriñamos las escrituras. Le digo, saquen la Biblia y no la sacamos. Le digo, compartan el evangelio y no lo comparte. Le llega el evangelio y usted lo escucha a mitad, no es capaz de escucharlo completo. Eres un flojo, eres un perezoso. ¿Cómo vas a repetir la palabra de Dios si usted no la predica? ¿Cómo su familia va a saber de Dios si usted no le enseña? ¿Cómo su hogar va a saber de Cristo si usted no le enseña? Miren, yo quedo muy admirado cuando llego en Estados Unidos y me doy cuenta que las personas dicen: padre, yo tengo familia en México, por decir algo. Y dice: yo agarré la ropa y se la mandé a la gente en México porque es pobre. Y cada vez que voy a México le llevo comida a la gente, le llevo cositas. Y de vez en cuando le mando una ayudita a mi papá, a mi mamá. Le felicito porque te estás encargando de tu familia, le estás ayudando. Le felicito porque eso hay que hacerlo. Pero ¿saben qué? ¿Qué me da mi alegría y qué me da mi felicidad? Cuando llego a un grupo, a un movimiento de apostolado, a algún lugar y me dicen: padre, mi familia en México está recibiendo el evangelio del día todos los días, sin falta. Y yo le digo: primero la palabra de Dios y después todo lo demás. Mi familia en El Salvador está recibiendo el evangelio del día todos los días y yo me estoy encargando de eso porque yo lo recibí y lo estoy compartiendo. Ayer me decía una señora, alguien de por allá de Florida, de yo no sé dónde, me envió el evangelio del día
aquí a Minnesota, y por eso yo lo conocí. Y por eso, Padre, me alegra saludarlo. Porque ustedes y yo podemos compartir con nuestra familia la palabra de Dios. Porque ustedes y yo debemos compartir la palabra de Dios con la familia que está en El Salvador, con la familia que está en Honduras, con la familia que está en Guatemala, con la familia que está en Colombia, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Argentina, en Perú, en Panamá, donde quiera que esté su familia, donde quiera que esté su hogar, con su familia que está en el otro cuarto, con su esposo que está en el trabajo, con sus hijos que están ahí. Hágalo, compártela. Usted no puede tenerle miedo a los hombres. Padre, pero es que me van a bloquear. Prefiera que lo bloqueen a que usted deje de predicar la palabra de Dios. En algún momento le pasará y le seguirás enviando el evangelio del día. No te preocupe, no le tenga miedo a los hombres. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Lo que Cristo nos dice en la habitación, lo que Cristo nos dice al oído, debemos pregonarlo. Ustedes y yo somos la luz del mundo. ¿No lo dijo Jesucristo en el evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 14 y siguiente, el 13 y siguiente? Una luz se enciende y se coloca arriba para que ilumine. Ustedes y yo debemos iluminar las conciencias. Ustedes y yo debemos evangelizar. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, présteme el celular. Comparta el evangelio del día. Yo con mucho cariño lo voy a hacer. El Santo Rosario. ¿Cuántas familias están dejando de hacer el Santo Rosario porque usted no quiere hacerlo? Porque usted no quiere compartirlo. ¿Qué le cuesta? Busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis. Hoy, misterios gozosos, y compártelo con la familia. Haga lo que hace la gente. Hace un grupo donde son los amigos. Si usted es mi amigo, también es amigo de Dios. Y si no es amigo de Dios, entonces ¿qué tipo de amigo tengo? ¿Amigos ateos? Comparten la palabra de Dios. Haga ese grupo en WhatsApp, en los mensajes de texto, en Facebook, en Instagram. Y en la mañana cuando se levante, lo primero que tiene que hacer es compartir el evangelio, predicar la palabra de Dios. Padre, no me gusta la forma en cómo usted lo predica. Pues mire, hermanito, mire, hermanita, hay varios sacerdotes predicando la palabra de Dios. Porque cuando ustedes y yo nos llega la palabra de Dios, no somos capaces de compartirla, y eso está mal, y eso es un error, porque el enemigo está actuando, porque el enemigo está trabajando, porque el enemigo está haciendo su obra, y él sí permite que las cosas malas se compartan, que las cosas del mundo se compartan, pero la palabra de Dios no la compartimos. Estamos en un error. Lo que les digo en la oscuridad, repítanlo en la luz. Escuchen de aquí en adelante. Me gusta lo que viene. Oído al tambor. Hermanos, dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 10 del 24 y siguiente: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes pueden arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Apréndase esto de memoria y apúntelo, escríbalo, busque un papelito, busque un lápiz, en su celular, en las notas. Nunca se le olvide lo que el Señor hoy nos dice. No le tenga miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matarle el alma. Lo repito, no le tenga miedo a aquel que le puede matar el cuerpo, pero no el alma. Témale más bien a la persona que después de matar su cuerpo puede llevar su alma al infierno. Se lo explico en español. Ustedes y yo le tenemos miedo a las personas y por eso no le predicamos la palabra de Dios. Y por eso cuando sufrimos alguna adversidad no queremos evangelizar. A esas personas les tenemos miedo. A los que nos dicen fanáticos, a los que nos dicen santurrones, a los que nos maltratan por predicar la palabra de Dios, a los que nos insultan, a los que nos dicen ya se metió a cura, ya se metió a monja, ya llegó el fanático de la casa, ya llegó, ay sí, el que reza mucho, el rezandero, la rezandera. A esas personas le tenemos miedo. Y Jesús dice, a ellos no es de tenerle miedo. Esas personas con palabras no le van a quebrar un hueso. Esas personas con lo que digan no van a hacerle daño. Oiga, ¿sabe a quién le debemos tener miedo? A aquellos que después de matar el cuerpo pueden arrojar nuestra alma al infierno. A eso sí debemos tener miedo. Usted le tiene que tener miedo a aquel que te lleva a las drogas. A ese sí debe tenerle miedo. Eso no es un amigo. Es una persona que te está llevando a la perdición. Pero ¿saben qué? Ustedes y yo, a una persona que nos enseña a fumar droga, no le tenemos miedo. Más bien, lo consideramos amigo. Pero aquel que nos predica la palabra de Dios, lo consideramos enemigo. ¿Cómo es eso? La palabra de Dios hoy nos reclama y nos dice, ustedes le tienen que tener miedo al que te enseña a fumar droga, no al que te enseña las cosas de Dios. Oiga, y hago un paréntesis.
los protestantes están equivocados. Y no porque llegue un protestante a su casa a enseñarle las cosas, Dios te debe decirle, venga, abra la puerta. No. La palabra de Dios, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, enseña que aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, anatema fuera con él. Y si un protestante llega a predicar un evangelio diferente, también téngale miedo. Porque recuerde lo que dice el Señor. Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Escuche, protestante. Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Yo les diré, aléjense de mí, nunca los conocí, ustedes que hacen el mal. A eso hay que tenerle miedo. Al protestante que se está metiendo en su casa, en su familia y quiere la división y quiere que ustedes se conviertan y se pasen a otro evangelio. A ese hay que tenerle miedo. A la persona que le está predicando y enseñando cosas falsas. Como por ejemplo, María tuvo más hijos. Eso es falso. María tuvo un hijo. Lo dice la palabra de Dios. Y si quiere, busca en YouTube los hijos de María, Padre Marcos Galvis. Los protestantes que le enseñan a usted, nos bauticen a los niños. Busca en YouTube bautismo, Padre Marcos Galvis, para que usted se dé cuenta del engaño que están metiendo las sectas protestantes. A ese sí hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a aquel que mata el alma y mata el cuerpo y puede hacer que su alma vaya a la condenación. A aquella persona que te lleva a tomar miche, al borracho, a ese hay que tenerle miedo. A ese amigo borracho que usted tiene debe tenerle miedo, porque está matando su cuerpo, está matando su alma y lo está arrojando al infierno. Téngale miedo a esa persona. Téngale miedo al chismoso, a aquella persona que llega y lo enseña a usted a meter el chisme y a hablar del otro, pestes y barbaridades. Téngale miedo a esa persona, porque ese sí te puede llevar al lugar de castigo, al fuego, al infierno. Téngale miedo a aquella persona que te enseña cosas que no son. Hombre con hombre, mujer con mujer, a ese téngale miedo, a ese maestro, a esa profesora, a esa maestra, a esa persona que te está enseñando las cosas que van en contra de la naturaleza, porque ese sí te puede llevar al lugar de castigo, al infierno. Tenga cuidado. A esas personas hay que tenerle miedo. Usted le debe tener miedo a aquella persona que te enseña a robar, al malandro, que a ese debe tenerle miedo porque te puede arrojar al lugar de castigo. Al drogómano, al que te enseña a vender droga para tener dinero, a ese debe tener miedo. Usted debe tenerle miedo a las personas que te están llevando al mal. Y ustedes y yo no le tenemos miedo a esas personas, más bien las consideramos como amigos, las consideramos como personas cercanas, las consideramos todo bien y no le tenemos miedo. Y hoy Jesús dice, no le tenga miedo a aquella persona que puede matar el cuerpo, es decir, que te insulte, que te maltrate por predicar la palabra de Dios. Le voy a enseñar a quién debe tener miedo. A aquel que después de llevar su cuerpo a la muerte, lleva su alma al infierno. Y esas son las personas que sí hay que tenerle miedo. A aquel que te invita a la discoteca de noche, aquel que te invita a los vicios, aquel que te invita a los juegos de azar, aquel que te invita a ser infiel a su esposa, infiel a su esposo. A ese sí hay que tenerle miedo. Aquel que te está invitando al pecado, a ese debe tener miedo. Cualquier pecado en el que esté, a ese debe tenerle pánico. Corra y diga, ahí en el coco, me voy, porque ese me puede hacer caer y puede hacerme arrojar mi alma al infierno. No a los que nos prediquen la palabra de Dios, no a los que nos enseñan las cosas de Dios, a ellos no debemos tenerle miedo, porque son los amigos de Dios. Por eso, aquellas personas que le tienen miedo y dicen, Padre, es que usted habla mucho, usted predica mucho el evangelio y yo me voy más bien con una persona que me dé un pañito de agua fría, de agua tibia, que sea rapidito, que sea más rápido que usted. Está bien, no hay problema. Pero usted debe y necesita escuchar la palabra de Dios y por eso le dedico un poquito de tiempo para que usted la pueda entender y sepa quién debe tenerle miedo. Porque hay personas que nos están arrojando al infierno y nosotros no nos estamos dando cuenta, ni siquiera le tenemos miedo. Ni siquiera le tenemos miedo, más bien los consideramos como amigos, como cercanos. Oigan, se lo vuelvo a repetir. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien a quienes pueden arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajaritos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen más que todos los pajaritos del mundo. No tengan miedo al predicar la palabra de Dios. No tengan miedo al evangelizar. No tengan miedo al enseñar a sus hijos, a su esposo. No tengan miedo de ser discípulo, misionero de Jesucristo. No le dé miedo a hacer el bien. No le dé miedo predicar la palabra de Dios. No.
Ustedes y yo valemos más que los pajaritos. Ustedes y yo valemos más que la creación. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, dice el Salmo número 8. La luna, el sol y las estrellas que has creado. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ese pobre ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las aves del cielo, sobre las peces del mar. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ese es Dios, el que sabe que ustedes y yo somos más valiosos que la creación, que los pajaritos. Tenemos un Padre que nos acompaña, que nos cuida, que nos protege, que nos guía por el buen camino, que no nos va a desamparar. ¿Por qué vamos a tener miedo? Por predicar la palabra de Cristo. Si a Cristo le dijeron Satanás, lo que nos digan a nosotros es poca cosa en comparación con lo que hicieron con Cristo. A quienes me reconozcan, oigan, delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Lo vuelvo a repetir. A quienes me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso significa que al que predique la palabra de Dios, que al que enseñe el mensaje de nuestro Señor Jesucristo sin tenerle miedo a los hombres, al que hable del Señor, al que sea capaz de compartir el evangelio del día, al que sea capaz de compartir el Santo Rosario, al que sea capaz de llevar la palabra de Dios a la casa, aunque le digan santurrón, aunque le digan fanático, aunque le digan cura, aunque le digan monja, aunque le digan lo que le digan, oiga, Cristo dice, el que me reconoce delante de mi Padre, yo lo voy a reconocer. El que me reconoce delante de los hombres, yo lo voy a reconocer delante de mi Padre. A esa persona Cristo lo va a reconocer. Pero escuchen, y termino con esto. Si usted es una persona miedosa, si usted es una persona que le tiene pánico a la predicación, si usted es una persona que no quiere evangelizar, si usted es una persona que quiere guardar el mensaje y no quiere compartirlo con los hermanos, si usted es un mal obrero, si usted es un mal trabajador, si usted es un flojo, si usted es un perezoso, si usted es un miedoso, si usted es un cobarde, oiga, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Si usted niega la oportunidad a su familia de conocer a Cristo porque ellos te insultan, si usted niega a su hogar, a los compañeros de su trabajo, a los compañeros tuyos, a los amigos, de conocer a Cristo simplemente por miedo, si usted niega a Cristo, Cristo delante de Dios también te va a negar. Por eso, ustedes y yo somos trabajadores del reino. Y el trabajador del reino se identifica. Y el trabajador del reino evangeliza. Y el trabajador del reino enseña. Y no tiene miedo, y no tiene pánico, y no tiene vergüenza de hablar de Dios. Porque si usted se avergüenza delante de los hombres, Cristo también se va a avergonzar de ti. Y dirá, ese es un mal cristiano, ese era un miedoso, ese era un flojo. Por eso decida usted en este día, reciba en el mundo los aplausos de los hombres, pero en el cielo va a recibir las pedradas de Dios. O reciba en la tierra la pedrada de los hombres, los insultos, los malos tratos, pero en el cielo va a recibir los aplausos y el premio que Dios nos tiene prometido. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. En este día quiero pedirles que me acompañen a orar por todos los migrantes, por los hermanos que están pasando las fronteras, por los familiares que aún no conocemos. Déjanos tu comentario. Pedimos oración por cada uno de ustedes. Escriben en los comentarios. También oremos por aquellos hermanos que han llegado, han migrado a otro país, pero han perdido su fe y han negociado, han cambiado su fe, para que el Señor les conceda permanecer en la iglesia que Cristo dejó, en la iglesia católica, para que no cambien y no negocien su fe. Los migrantes que están enfermos, los que sufren, los que están tristes, si conoces alguno, escríbenlo en los comentarios y con mucho cariño haremos oración por ellos. Oremos por ellos, por los migrantes, repitiendo aquellas palabras que Jesús nos enseña en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 11. Dice el Señor, cuando oren digan, Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor dice, cuando oren digan todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.